Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis del PAN desde el Comité Directivo Estatal del PAN en Hidalgo. Les agradecemos a todas y todos que se estén conectando con nosotros. Agradecemos también a la maestra Claudia Lilia Luna Islas, que es nuestra presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN aquí en Hidalgo, que a través de su programa Diálogos de Acción estamos interactuando con ustedes y en esta tarde vamos a tener una mesa con un tema muy interesante, que nuestro tema es sobre los pueblos indígenas o los pueblos originarios. Para esto, quiero platicarles un poco y poner en contexto. Voy a manejarles algunas cifras para que nos pongamos todos en tono. Y en nuestra población en México sabemos que el 23.2 millones de personas indígenas representan el 19.4% de la población total en México, según una asociación internacional IWGIA, de los cuales también el 51% son mujeres y el resto son hombres. La mayoría de las personas indígenas son, en esta evaluación que hacen sobre este estadístico, el 69% no son hablantes de lengua y el 31% sí son hablantes de lengua. Les recuerdo algo que todos nosotros sabemos: en México tenemos 68 lenguas indígenas, además de las distintas variables lingüísticas. Todavía tenemos algunas personas que son monolingües en alguna lengua que no es el español. Y esto representa que haya también una particularidad sobre la manera de abordar la problemática, la situación y todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana y contemporánea. Todavía tenemos algunos rezagos a nivel de analfabetismo, por ejemplo, y representa el 21% del analfabetismo en las poblaciones de 15 años y más, que son hablantes de alguna lengua indígena. Y para dar una comparación, el analfabetismo en los no hablantes de lenguas es del 3.6%. Quiere decir finalmente que el analfabetismo está muy ligado todavía con la población indígena. Y para eso y otros problemas, otras condiciones y otras alternativas de propuestas de solución, estamos realizando esta mesa en donde vamos a tener algunos especialistas que nos acompañan, unos invitados que nos van a hacer el favor de presentarlos. La licenciada Esbeidi Hernández Salazar, ella es aquí en el Comité Directivo Estatal del PAN en Hidalgo, la secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, que nos va a presentar a los invitados que tenemos en esta tarde. Por favor, Esbeidi. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco su participación en esta mesa de asuntos indígenas. Presento a nuestros invitados del día de hoy. Contamos con la presencia de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. Nació en el municipio de Tepatepec, estado de Hidalgo. En el año 2000 fue galardonada por el Foro Económico de Davos en Suiza como uno de los 100 líderes globales del futuro del mundo. Ingresó al servicio público durante la administración del expresidente Vicente Fox Quesada como integrante del gabinete ampliado a cargo de la Oficina para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. En el 2010 fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo por la coalición denominada Hidalgo nos une. En el 2015 fue electa jefa de la delegación Miguel Hidalgo, cargo que presidió hasta el marzo de 2018. Desde el 1 de septiembre del 2018 ocupa un escaño en el Senado de la República. Bienvenida. Asimismo, contamos con el secretario nacional de Asuntos Indígenas, el maestro Arturo Hernández Vázquez, originario de Tangacicuaro, Michoacán. Fue presidente municipal de Tangacicuaro, Michoacán, en el 2015-2018. Es un municipio con comunidades indígenas. Coordinador de la Comisión de Pueblos Indígenas de la ANAC en mayo de 2017 a abril de 2018. Diputado local
secretario de Asuntos y secretario de Asuntos Indígenas Afroamericanos del CEN desde febrero de 2022. Y asimismo nos acompaña el maestro Rafael Sánchez Hernández, maestro en Derecho Electoral, egresado del doctorado en Derecho Electoral. Actualmente es el presidente ejecutivo de la Defensoría Jurídica de Acción Nacional, representante del PAN en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y también ha defendido elecciones para diversos actores políticos de diferentes partidos y candidatos independientes, logrando rescatar de su trayectoria diversas alcaldías, diputaciones locales y federales y senadurías en tribunales electorales. Y agradezco la participación de la maestra Alejandra Villalpando, que será la moderadora de esta mesa. Les cedo el uso de la voz y muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento a nuestros invitados y pues vamos a entrar de lleno a un tema que es muy apasionante. Y en esta primera etapa vamos a platicar un poquito sobre las acciones del gobierno para los pueblos originarios. Y yo lanzo esta pregunta: ¿cuál es la situación actual de los pueblos indígenas en nuestro país? ¿Cómo se está presentando para que todos tengamos un contexto más claro en condiciones de discriminación, de economía, de empleo, cualquier factor social de los que nos puedan platicar? Si gusta la senadora Xóchitl que iniciar con esta parte de este aspecto, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Saludo a los ponentes que me acompañan en esta conferencia. Y la verdad de las cosas es que a mí me gustaría que las cosas fueran mejor para los pueblos y comunidades indígenas. Suena bien en el discurso que sean una prioridad. El presidente de la República los tuvo en su templete e hizo un compromiso importante. Modificamos la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se le duplicaron las obligaciones que tenía esta institución, pero desafortunadamente los recursos se han disminuido. Cuando llegó este gobierno había alrededor de 6,000 millones de presupuesto, ya se había mermado en la segunda parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. El INPI llegó a tener un presupuesto de 12,000 millones de pesos, que era lo que se impulsó desde un principio, desde su creación como Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Yo lo dejé en 7,000 millones de pesos. Había un rubro muy importante de infraestructura indígena y ese prácticamente desapareció. Quedan 200 millones de pesos que se emplean básicamente para cumplir los compromisos del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Me supongo que ahora el Plan de Justicia Wixárika, el Plan de Justicia ODAM, que son los planes que se han presentado, 3 planes para 68 pueblos indígenas, pues me parece insuficiente. Y hay un programa de caminos a cabeceras municipales que prácticamente solo está en Oaxaca y ahora en Guerrero, pero si tú me preguntas una acción importante del INPI en el estado de Hidalgo, pues te diría que no existe. O en Veracruz, o en San Luis Potosí, o en Puebla, en Yucatán, en Quintana Roo. La apuesta del gobierno es programas sociales, que los pueblos indígenas tengan programas sociales, pero estoy convencida que no es suficiente. Yo pudiera contrastar con lo que se hizo durante mi administración en la zona de Ixmiquilpan con lo que se está haciendo ahora. En ese entonces se apoyaron más de 15 parques acuáticos. Está Dios Padre, está el Alberto, están como el Paraíso, proyectos, no es el Paraíso, las cuevitas, que ahora están funcionando, que generan empleo. Se hizo un programa de infraestructura donde se invirtieron más de 400 millones de pesos en Ixmiquilpan, que comunicó regiones como La Pechuga, el Tablón, la carretera que se hizo en todas las zonas
Altas, Ixmiquilpan. Para poner un ejemplo, hoy no existe más. Si el gobierno cree que dándoles un apoyo económico a las comunidades indígenas, que por supuesto deben de estar muy agradecidas porque es tan complicada la economía en este momento, es tan complicada la inflación, la falta de medicamentos en los hospitales, la falta de empleo, que históricamente en Hidalgo ha sido un problema, pues sí, la gente lo agradece. ¿Eso va a sacar de la pobreza a las comunidades indígenas? No. Entonces yo sí creo que este gobierno ha tenido un grave retroceso hacia las comunidades indígenas, pero como constantemente habla de ellos y dice que son los más pobres y que está con las comunidades indígenas, pues el presidente cree que con eso es suficiente, con un buen discurso. Yo digo que no es suficiente. Yo digo que realmente el abandono que hoy se tiene a las comunidades indígenas en materia de caminos. Por ejemplo, yo acabo de estar en la zona de Durango, en la zona del Mezquital. Justamente estuve en Santa María Ocotán y en muchísimas comunidades. Llegué hasta Brasiles, que ya es límite con Nayarit, y está destrozada la carretera. Es más, yo creo que esta temporada de lluvias ya no la aguanta, porque hay unos socavones que realmente van a impedir el paso de la carretera del Mezquital hacia Ocotán, hasta Santa María Ocotán, y ya ni digamos para llegar hasta los límites con Nayarit. No hay dinero para darle mantenimiento a los caminos rurales. El presidente tuvo que llegar en helicóptero. Yo creo que pues, le dijeron que la carretera está destrozada, no quisieron que se diera cuenta de la realidad que están viviendo las comunidades indígenas, y lo mismo las comunidades de la montaña de Guerrero. Yo les quiero preguntar en la Huasteca hidalguense qué obras de infraestructura se están haciendo en este momento. Pues ahí está el puente de Xochatipan que se hizo durante mi administración, la carretera de las Tres Huastecas, un montón de caminos hacia las comunidades de Piedra Hincada, todos ya destrozados, porque obviamente si no les das mantenimiento, pues no funcionan. Entonces, en materia de infraestructura, reprobado. En materia de impulso al empleo, salvo el programa de Sembrando Vida, que yo realmente no sé qué tanto éxito está teniendo, habrá que evaluarlo porque no hay evaluación de los programas, que pudiera estar llegando a las comunidades indígenas, o si no simplemente pues se siembran o se plantan los árboles, pero no crecen porque no tienen suficiente agua en esta época que fue tan de secas. Entonces, la ley de consulta indígena no ha llegado por parte del presidente de la República. La reforma constitucional en materia de derechos indígenas tampoco ha sido enviada. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tiene 2 años tomado, 2 años, es increíble, y no pasa nada. Nadie hace que esto se resuelva, o tenemos ahí el acervo de los pueblos indígenas que tiene 23,000 piezas que datan desde el siglo XVII, que tampoco se le ha dado mantenimiento. Entonces, más allá de que no sea del partido Morena, pues eso no me quita a poder hacer una observación. Por eso he presentado varios puntos de acuerdo en el Senado. Claro, así es. Así es, y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro secretario nacional desde el Comité Ejecutivo Nacional sobre esta situación y esta problemática que nos describen. Adelante. Sí, es importante reconocer la situación que viven los pueblos indígenas, pero antes quiero saludar con mucho gusto a los ponentes y felicitar a la senadora por su informe. Dio una muestra clara de que en Acción Nacional se trabaja con hechos en favor de las comunidades indígenas y los afromexicanos. Aquí hay que dejar en claro la similitud que hay entre las zonas de pobreza del país y los pueblos originarios, donde si tú haces un mapa donde marcas las zonas más pobres del país y las zonas de mayor presencia indígena, prácticamente estamos hablando de los mismos lugares. Estamos hablando de Guerrero, Michoacán, Chiapas, desde luego alguna parte de la península y algunas otras partes del país, pero sí es lamentable que haya una similitud tan marcada entre las zonas de mayor pobreza relacionado con las zonas indígenas de nuestro país. Como lo menciona la senadora, los gobiernos de Acción Nacional presentaron mayores presupuestos para la inversión de infraestructura en beneficio de las comunidades y los pueblos originarios, y muchos dicen, como el tema del presidente, que tiene otros datos
y que refiere que él también ha hecho inversión a comunidades indígenas, pero son cosas muy distintas. Todos los proyectos que se hicieron en los gobiernos de Acción Nacional iban directamente a resolver una necesidad como una política pública para mantener, promover, resguardar los derechos humanos de los pueblos originarios, y lo que ahora hace el gobierno federal es solamente darles dinero. La realidad es que sí ocupan el dinero, pero dándoles lo que les dan no lo resuelve. Porque tú le das al adulto mayor, al joven o al discapacitado indígena una cantidad de dinero mensual, y esto lo único que logras es medio solventar su necesidad, pero no resuelves. ¿Por qué? Porque no hay hospitales, y si hay hospitales no hay medicamentos, o en las comunidades indígenas no hay médicos. Hemos visto un sinnúmero de investigaciones donde en las comunidades indígenas no hay medicamentos o no hay médicos, y eso es una realidad. ¿Qué podemos decir de la educación? Se encuentra en el olvido. En todos los estados hay problemáticas con los magisterios, por falta de recursos, por falta de garantía financiera. Entonces, creo que el gobierno federal se ha enfocado tanto en la asignación de presupuesto para temas de asistencia social, pero solo de manera directa. Esto es como si el padre de familia repartiera en partes iguales lo que gana en la semana y se lo diera a sus hijos. Yo les puedo garantizar que esa familia se iría al fracaso. ¿Por qué? Porque de dónde se pagarían las colegiaturas en caso de necesitar, de dónde se curaría si alguien se enferma, de dónde se compraría la despensa. El gobierno tiene que administrar el recurso de los mexicanos. ¿Y qué está haciendo el presidente? A cada quien le da una migaja para que haga lo que se le venga en gana, para tenerlo satisfecho, pero no para cubrir su necesidad y satisfacer sus derechos humanos, en este caso, de los pueblos originarios. Y también de decirlo con mucha claridad, los pueblos indígenas requieren reconocimiento a su derecho. El tema de que son sujetos de derecho es una necesidad que se tiene que hacer con los pueblos originarios. Muchos pueblos originarios no están pidiendo recursos económicos, están pidiendo oportunidad, primero, de ser reconocidos como sujetos de derecho, y también de salvaguardar sus usos, sus costumbres, su lengua y todo lo que conlleva su entorno. Pero ante la inseguridad y ante la falta de inversión en todas las áreas, pues difícilmente podemos garantizar que nuestros pueblos originarios tengan garantías y posibilidad de que se desarrollen de manera adecuada. Muchas gracias, secretario. Y al maestro Rafael, ¿qué nos puedes platicar al respecto, por favor? Sí, gracias. Muy buenas tardes. Gusto estar con nuestro secretario del Partido de Acción Nacional de Asuntos Indígenas y con la senadora Xochitl Gálvez, que es toda una especialista en la materia. Mi participación en estos temas han sido siempre de carácter político. Sin embargo, la primera parte aborda diversos aspectos. Sí quiero hacer hincapié que lo que hemos visto durante el desarrollo de este sexenio, una nula actividad en materia de infraestructura para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, contrario a lo que se venía haciendo desde que llegó nuestro presidente Vicente Fox, el primer presidente de Acción Nacional, en el que nombraron a la maestra Xochitl Gálvez como la titular de la Dirección de Asuntos Indígenas, y se vio todo un apoyo importante a la infraestructura, tanto en el gobierno también de Calderón se siguieron viendo avances muy importantes, inclusive, hay que señalarlo, en el sexenio del presidente Peña Nieto. Sin embargo, hemos visto que en a pesar que estableció un programa especial de pueblos indígenas, este programa especial se publicó el 27 de diciembre de 2021, que va acorde al Plan Nacional de Desarrollo, y ahí se establecen una serie de obligaciones, o al menos es un programa de buena voluntad donde se dice las actividades que va a generar el gobierno federal a los pueblos y comunidades indígenas, y ahí habla de temas para fortalecer el empleo, el desarrollo de sus propias actividades, el impulso de los programas agropecuarios, y hasta el momento no hemos visto nada de infraestructura. Hay un rezago total para las comunidades indígenas. Los caminos en Hidalgo, no me dejarán mentir, ya lo acaba de decir la senadora Xochitl Gálvez, están de la patada. No hay un solo peso que se destine para
poder pavimentar caminos, para poder hacer carreteras que se sigan ampliando. Ese desarrollo que se tuvo, muy importante, hay que recalcarlo, fue en los 2 sexenios de Acción Nacional y por qué no, un poco más en el último sexenio del PRI con Peña Nieto. Y también nos queda de ver mucho el tema en el derecho de representación de los pueblos indígenas en el político. Se ha ido avanzando. Sin embargo, en el siguiente temario que se va a abordar en la mesa, vamos a puntualizar algunos temas de ello. Y en el tema de seguridad, finalmente en el tema de seguridad pública, pues la seguridad está abandonada en todos los sectores y los que más están adolecidos son los pueblos y comunidades indígenas, donde a ellos les ha llegado la seguridad. No les ha llegado más bien la seguridad, contrario a lo que se prometió. Hemos visto que comunidades que jamás nos íbamos a imaginar que fueran tomadas por el crimen organizado, hoy en día están tomadas esas comunidades en varios estados de la República, y hemos visto también el nulo apoyo para las comunidades indígenas en el tema de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros 3 invitados. Y bueno, vemos que desafortunadamente la situación que nos describen es una condición que está muy complicada, que no vemos claramente por dónde pueden enfrentarse las cosas en estos momentos. Pero también yo tengo una pregunta para que nos enfoquemos los 3 que nos están haciendo favor de platicarnos cómo ven sobre la condición de la consulta indígena. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta ley, con la aplicación en las condiciones reales? No sé si el mismo maestro Rafael Sánchez nos pueda iniciar en este momento, ya que nos comentaba algo al respecto. Con todo gusto. Aquí en el estado de Hidalgo, en 2020, se dio una resolución que anuló lo que fue una consulta indígena que se hizo al vapor por parte de, en ese entonces, de quien tenía la Junta de Gobierno del Morena. Hicieron una consulta al vapor, donde no se cumplieron ciertos parámetros, inclusive desde la propia convocatoria dice que no se hizo en las lenguas que tenemos aquí en el estado de Hidalgo, y también no se cumplió con la máxima publicidad, cumplieron con los protocolos establecidos para la consulta indígena, y desde luego la acción inconstitucional ordena que se vuelva a consultar a los pueblos y comunidades indígenas para las reformas constitucionales y al código electoral. Sin embargo, en el estado de México hay aproximadamente atoradas 20 leyes con reformas en materia indígena, y en todas, absolutamente todas, tienen consultadas a los pueblos y comunidades indígenas para que puedan prosperar. Es uno de los derechos políticos que tienen hoy en día, y que cuentan con este instrumento de poder ser consultados antes de que el legislativo tome una decisión. En materia indígena, la consulta indígena es parte del proceso legislativo antes de que pueda ser sometido un asunto al Pleno y pasar desde luego por las respectivas comisiones que la vayan a dictaminar. Gracias. Secretario Nacional, ¿cómo ve esta condición que nos comenta el maestro Rafael en relación con Hidalgo? ¿Tiene usted alguna referencia sobre condiciones semejantes que estén sucediendo en otros estados sobre el tema de la consulta indígena? Yo creo que aquí debemos de entender que la consulta previa e informada no es un procedimiento como requisito. Es un derecho de los indígenas. Aquí vemos el tema del Tren Maya, vemos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la asignación de presupuesto a comunidades, como en el caso de Michoacán, donde pareciera que la consulta es como un requisito secundario de cualquier acción. No, el tema de la consulta tiene que ser previa a cualquier modificación y tiene que ser informada a las comunidades indígenas.
El tema de la consulta es para favorecer el beneficio indígena. No puede utilizarse el tema de la consulta como un tema de detrimento en beneficio de las comunidades indígenas. Necesitamos tener mucha claridad en este tema porque pareciera que es como si se hiciera un checklist y dijeran, nada más faltó la consulta. Y luego, ¿qué pasa? Cuando se va a tribunales, se echa todo abajo, pero se genera un daño doble. Y pongo de ejemplo nuevamente el tema del Tren Maya. ¿Qué pasa con el Tren Maya? De que dicen, no, pues no se consultó, o se cometió un error, o no se hizo el estudio necesario, y se cancela ese tramo. Pero el daño ya se generó, ya se hizo la tala, ya se hizo el tema del daño a la región, y se genera un nuevo trazo. ¿Y qué pasa también en algunas comunidades que se han hecho modificaciones bajo resoluciones del tribunal, de los tribunales, que dicen, no, ¿sabes qué? Esto ya está funcionando, pero no se le consultó a los pueblos indígenas? Yo creo que debemos de entender que la consulta tiene que tener mucha precisión en que sea previa y que sea informada, no que sea un requisito más para procedimiento de cualquier ley. También debemos de entender que cualquier pueblo originario y los afromexicanos tienen sus derechos de manera natural. No porque no vengan en la ley, no los tienen, pero también hay que ser muy precisos. Ya están en la ley, la senadora aportó en el tema de los afromexicanos, el tema de la autoadscripción y del reconocimiento en el artículo 2 constitucional, pero no porque estén en la Constitución son garantía de que se apliquen. Necesitamos que todas las autoridades, como lo dice el artículo 2 constitucional, desde lo municipal, estatal y nacional, se tienen que otorgar todos los recursos y todo lo que sea necesario para que se dé cumplimiento al poder satisfacer las necesidades y la protección de los derechos humanos de los indígenas y de los afromexicanos. Y por último, decir que el tema de la participación indígena en la política y en los procedimientos electorales ha tenido un desgaste impresionante. Puedo poner un ejemplo muy claro, el caso de Oaxaca. En la pasada elección, tan solo el 38% de la población fue a votar. Algunos decían que porque ya estaba cantada la victoria de Morena. No, señores, es un tema de desconfianza en la clase política, en especial a Morena. ¿Por qué? Porque la pobreza existe. ¿Y qué es lo que es el gobierno federal? Callar a nuestros pueblos indígenas a billetazos. Creo que no se vale. Creo que debemos de tener bien claro estas tres cosas. Que tiene que haber una consulta previa e informada y que ya una vez que esté la ley establecida, sea una ley garantista en favor de los derechos indígenas. Y por último, buscar la participación indígena en nuestro país por la proporción que representan en la población. No estamos hablando de minorías, estamos hablando de una representación indígena en los diferentes entes de gobierno. Así es. Muchísimas gracias, secretario. Y le preguntaría a la senadora Xóchitl, ¿cuál ha sido tu experiencia en relación con la consulta indígena, la participación de los pueblos originarios? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo has visto? Se habla mucho de pueblos originarios y pueblos indígenas, simplemente porque este gobierno quiso diferenciarse y llamarle pueblos originarios. Pero cuando tú solo hablas de los pueblos originarios, estás dejando fuera a los zacatecos, a los aguatecos, a los ixil, a los cacaltecos, a los cachiquil y a los mam, entre otros, que son pueblos que no estaban en nuestro país antes de la independencia y antes de la celebración de nuestra Constitución. Entonces, lo correcto es decir pueblos indígenas. Eso es lo correcto y no hay que tenerle miedo a la palabra indígena, y es una palabra reconocida en el derecho internacional, porque cuando solo hablas de los pueblos originarios, estás dejando fuera a los pueblos que emigraron a México y que pues, no son pueblos originarios, y a ellos también les aplican todos estos derechos de los que hemos hablado. Una vez aclarado este tema, yo quisiera decir que la consulta indígena es un tema por demás súper relevante, y aquí en el Senado tenemos pendiente una discusión. La Suprema Corte de Justicia, a raíz de un amparo, porque no se ha legislado el tema de la consulta, ordenó tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores que se hiciera
una ley de consulta. El problema que tenemos es que el derecho a la consulta no está en nuestra Constitución. Aquí es a donde yo digo claramente que el gobierno se comprometió a enviar una reforma constitucional. Eso fue lo que el presidente le prometió a los indígenas de todo el país. Han pasado 4 años prácticamente desde que llegó el presidente de la República. Él hace 1 año ya recibió de manos de los yaquis una propuesta de reforma constitucional y esta no ha llegado al Congreso. Entonces, nosotros hoy no tenemos más que la posibilidad de legislar una ley federal de consulta, no una ley general de consulta. Y esta ley federal solo aplicaría para el gobierno federal, pero los pueblos indígenas quieren una ley general porque muchas veces en los municipios indígenas se toman decisiones sin consultarles. ¿Qué es lo que se debe de consultar a los pueblos indígenas? Se les debe de consultar sobre todo obras de infraestructura que se van a hacer como el Tren Maya. Es un abuso lo que pasó con el tema del Tren Maya. O sea, a mí me sorprende muchísimo que las organizaciones indígenas estén tan calladas, tan disciplinadas. Yo no sé si están cobrando todos ellos ahí en el INPI y Adelfo Regino los tiene controladísimos, pero yo me quiero imaginar que eso lo hubiéramos hecho en tiempos del presidente Fox, se nos hubiera incendiado el país. ¿Cómo haces un Tren Maya si no tienes el proyecto ejecutivo? ¿Cómo lo pudiste haber consultado? Falso, eso no se pudo haber consultado porque no hay proyecto ejecutivo. ¿Cómo pudiste haber hecho una consulta si no tienes el impacto ambiental? Si ni siquiera sabes cuántos árboles vas a afectar. Y ya vimos un fracaso, 20,000 árboles se tiraron cuando ni siquiera iba a pasar por ahí el tren, porque originalmente iba a pasar por el Boulevard Volcán, que es la carretera que va de Cancún a Playa del Carmen. Pues no, siempre no pasó por ahí y ya tumbaste 20,000 árboles. He estado en las comunidades mayas y es increíble cómo les dieron $1,000,000 de pesos a las personas. Pues sí, claro que iban a decir que sí. Te entregan $1,000,000 de pesos, pero me decía el señor, ya me lo gasté porque curé a mi esposa de una enfermedad porque en el hospital no me la quisieron recibir, ya lo saqueó algún médico de por ahí y ahora no tiene ni dinero ni tierra. Entonces, cuando las comunidades indígenas de Yucatán despierten, van a estar invadidas por desarrollos turísticos implacables que van a destruir la selva, donde ellos ni siquiera se imaginaron que eso iba a pasar, porque el gobierno no ha dicho cuáles son los polos de desarrollo. ¿Cómo te vas a meter a la reserva de la biosfera de Calakmul? Es una locura lo que está pasando en Yucatán. Van a desaparecer un montón de acuíferos que son vitales para la vida de las personas en esa península. Entonces, se ha violado el derecho a la consulta, aún bajo los estándares del convenio 169 de la OIT. A todas luces, aquellas comunidades indígenas que se quejen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguramente van a ganar, pero va a ser demasiado tarde, porque ya se habrá devastado su territorio. Ese Tren Maya, yo quisiera pensar que de veras va a generar un beneficio. No va a reducir la pobreza, porque otra vez los ganones van a ser los de siempre. No son las comunidades indígenas las que van a ser las dueñas de los hoteles, de los proyectos que ahí se van a instalar. Entonces, está pendiente la reforma constitucional en materia de consulta indígena, está pendiente la ley general de consulta y quizá en el Senado podamos sacar los próximos días una ley federal de consulta. Ahí vamos a definir cuándo una consulta es vinculante, cuándo no es vinculante, porque también es un tema que se usa mucho de manera demagógica. Entonces, bueno, este tema seguramente como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas aquí en el Senado, pues estaré presentando algunas propuestas para hacer esta ley federal de consulta. Y estaremos al pendiente para saber y ver cómo van marchando las cosas y que dejen de ser las simulaciones que se han presentado en el pasado y desafortunadamente en el presente. Y vamos a hablar de otro aspecto que son las candidaturas indígenas, otro aspecto que también tiene que ver con, en algunos momentos, unas cuotas, en otros momentos, pues algunas simulaciones nuevamente de personas que se autoadscriben como indígenas sin serlo, ajenas a una realidad. ¿Qué nos puede decir el secretario nacional de Asuntos Indígenas sobre las candidaturas? Aquí seré muy cuidadoso con mis respuestas, sobre todo por una encomienda que me hizo
Xóchitl, que era de garantizar candidaturas auténticas indígenas. Yo estoy firme en que se debe de fortalecer la propuesta de la autoadscripción calificada para que haya elementos claros que garanticen candidatos indígenas. Me tocó revisar la propuesta del gobierno, me tocó revisar la propuesta que tiene el INE y me tocó revisar la propuesta que hace Xóchitl. Yo creo que definitivamente tenemos que partir los partidos políticos y en especial el PAN, ahora que ya cuenta con una Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, en tener la voluntad de tener candidatos auténticos que representen a las comunidades indígenas. La pregunta que debemos de responder es ¿por qué? Pues porque si tenemos municipios, si tenemos distritos, si tenemos estados donde la población que se autoadscribe indígena oscila entre el 40, el 60, el 70 o hasta el 90%, lo real es que bajo estos procedimientos de acciones afirmativas, los representantes en los congresos locales y en el Congreso Federal deben de ser indígenas, mujeres o hombres indígenas o afromexicanos, dependiendo a sus porcentajes poblacionales. Aparte de las representaciones que vayan a existir por cuotas en el tema de la proporcionalidad, que haya garantía total en la representación por población. ¿Qué quiere decir? Que si un distrito tiene poblaciones entre el 40, 60, 70 o más de población indígena, este tiene que ser un candidato indígena y tiene que cumplir el procedimiento de la autoadscripción calificada. No se trata de que busquemos a un amigo panista que sea amigo del presidente del comité estatal y vayamos a una comunidad y les pidamos que nos hagan un documento que avale esta posibilidad. No, señor. Se trata de que sea un auténtico indígena o afroamericano. ¿Y para qué? Para que éste se ponga a trabajar como legislador, como representante indígena y pueda crear una agenda indígena desde los congresos y se generen las políticas públicas. Pero también, por otro lado, no solamente es responsabilidad de los indígenas o de los funcionarios que vaya a haber indígenas, es responsabilidad de todos. En Acción Nacional, bajo una visión humanista, tenemos la responsabilidad de generar políticas públicas que garanticen tanto un marco normativo como políticas públicas para la mejora de la vida de los indígenas y de los afromexicanos, independientemente si radican en su pueblo originario o si han migrado por tema de hambre, por tema de exclusión, por tema de discriminación. Entonces yo creo que es un tema de mucha claridad para lograr beneficios para los pueblos originarios. Muchas gracias. ¿Qué nos puede decir el maestro Rafael desde su experiencia como representante de Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo? Efectivamente, vemos mucha simulación en este tema, inclusive, a decirlo, a veces en las prisas se nos pide estar como sea el propio partido a personas que a primera vista no cumplen el tema de la representación indígena, de acuerdo a las cuotas que tenemos que cumplir, las acciones afirmativas a las que somos llamados en nuestra legislación electoral. Pues yo quiero poner el dedo en la llaga. Hace un mes aproximadamente tuvimos otro foro, estuvo aquí acompañándonos nuestro secretario de Asuntos Indígenas y yo toqué un tema muy importante, porque dicen que hay que predicar con el ejemplo y en Acción Nacional tenemos que ser el ejemplo. Nos viene, ojalá el secretario, así como le encargó la senadora, que viéramos estos temas del externo, también adentro empezáramos a predicar con el ejemplo. ¿A qué voy? Le comenté, ¿sabes?, del tema de los consejeros estatales y nacionales. Nosotros no tenemos una cuota indígena, no tenemos quien representa a este sector de nuestra nación al seno de nuestro propio partido. Entonces, tenemos las reformas a la vuelta de la esquina. Nos vinieron a hace poco muy rígido, muy bueno, digo, no se había visto esto en años, pero sí no abre mucho la brecha para meternos a este tema de que tuviéramos representación indígena ya en el seno de nuestros consejos nacionales y, bueno, el nacional y los estatales.
Entonces, yo también le encargaría encarecidamente, secretario, que este tema pudiera ser abordado en la reforma que se va a plantear en el mes de noviembre. Empecemos primero en casa, poniendo el ejemplo. Muchas gracias. Claro que sí. Senadora Xóchitl, ¿cuál es tu experiencia sobre estas candidaturas indígenas? Tu opinión, por favor. Mira, este es un tema fundamental. A mí me tocó dar esta pelea en el sexenio del presidente Vicente Fox. Impulsar que existieran los distritos indígenas. Originalmente eran 28 distritos indígenas, que más o menos equivalían al 10% de distritos. Si en ese entonces éramos el 10% de la población, pues era justo que de los 300 distritos electorales pues hubiera 30 representantes de pueblos indígenas. Afortunadamente, en nuestro país, el ser indígena es ocultar. Y entonces te llama la atención cómo pasamos del 12 al 15% y hoy el 25% de la gente se identifica como originario de un pueblo indígena. Es impresionante. ¿Qué quiere decir? Que antes en una plática tú decías, no, es que mi abuelo llegó de España, yo tengo sangre francesa, no, pues yo tuve unos abuelos italianos, y entonces todo el mundo presumía su pedigrí extranjero. Hoy me da gusto decir, por ejemplo, en mi caso, yo podía haber negado mi origen indígena del lado de mi padre, porque era güerita, ¿no? O sea, pues yo podía decir, no, pues yo soy mestiza, pero yo siempre me sentí muy, muy orgullosa de mis abuelos, porque además oí hablar a mi abuela paterna en ñañú y yo quedé encantada, o sea, yo quedé así, me sentí profundamente orgullosa de ella. Entonces, pues yo llegué a la ciudad y quise reivindicar esta parte de mi historia con muchísimo orgullo. Bueno, ¿qué estamos planteando? Que realmente el que nos llegue a representar, yo no sé si tiene los ojos azules o no, que tenga esa identidad indígena, que realmente llegue a defender los derechos de los pueblos indígenas. Entonces yo he planteado, uno, pero además todos sabemos quién es, o sea, no hay que andar, o sea, fue vergonzoso los casos que hubo en el PAN, en el PRI, en el PRD, en el Morena, todos los partidos hicieron trampa, no hubo uno que se salvara. Y es impresionante cómo el tribunal estuvo que estar corrigiendo la plana. Entonces, en este momento se está construyendo, yo presenté una iniciativa de la autoascripción calificada. ¿Qué planteo yo? Uno, que hayas nacido en una comunidad indígena. Se está terminando el catálogo de comunidades indígenas a nivel nacional, eso lo está haciendo el INPI, y eso va a facilitar la cosa. Dos, que seas hijo de alguien que nació en una comunidad indígena, ¿no? O sea, que tengas ese orgullo. Y ya si no cumples o que hables la lengua, digo, ya a lo mejor un mestizo que aprendió la lengua, pues hay que darle chance, porque se dio a la tarea de aprender la lengua. Oye, pues eso quiere decir que siente una enorme admiración por los pueblos indígenas. Aprendió el náhuatl, aprendió el ñañú, bueno, también podría ser un candidato que representara a los pueblos indígenas. Y si de plano no cumples ninguno de estos tres requisitos, pues entonces que la asamblea te avale, ¿no? A ver, yo no tengo ni sangre indígena, ni hablo la lengua, ni nació mi papá aquí, pero he hecho un trabajo tremendo en esta comunidad desde que tenía yo 14 años. Por ejemplo, yo conocí a unos jesuitas que se casaron en la Tarahumara, que hablaban del rarámuri. Bueno, esos son más indígenas que cualquiera, o sea, porque aunque no nacieron ahí, se metieron a la comunidad a vivir como rarámuris. Entonces, que la asamblea te avale, órale. Ya en una asamblea comunitaria que voten por ti, va. Pero ¿qué es lo que le pasaba? Pues iban y sacaban una constancia de tú di que yo soy indígena y te la daba una autoridad pirata y pues la comunidad no se enteraba. Entonces creo que el trabajo del secretario, Arturo, es justamente localizar a estos panistas que vienen de una comunidad indígena, que se sienten orgullosos y que tienen que ser nuestros candidatos naturales. En Yucatán, por ejemplo, tienen un problemón, porque en Yucatán 3 de los 5 distritos son indígenas.
pero justo se trata de eso, se trata de darle la vuelta a esta cultura colonialista que imperó durante muchos años para que las voces de los pueblos indígenas estén representadas en el Congreso. Entonces, mi querido Arturo, vaya que tienes una chamba del tamaño del mundo. En Hidalgo tenemos un distrito indígena que es Huejutla. O sea, y creo que en la pasada ningún candidato de los que fueron era indígena. ¿No? Sí, así es. Miquilpan era un segundo distrito indígena, pero ya salió, ya no es obligatorio. Pero sería deseable que en Ixmiquilpan hubiera también un candidato o candidata indígena. Y hay gente valiosísima en ambos distritos como para que pudiéramos tener candidatos de esas regiones. Pues sí, efectivamente, cada uno de estos aspectos que hemos tocado nos darían para que estuviéramos toda la tarde y un día y otro platicando, porque hay mucho trabajo por hacer, hay muchas características y muchas condiciones que tenemos que revisar y el trabajo es conjunto, no lo puede hacer cada uno aislado y por eso también el hecho de que tengamos estas mesas de diálogo, estas mesas de acción nacional que nos puedan ayudar a sensibilizar a quienes nos hacen favor de conectarse y que este programa se queda en las redes para que puedan acceder a ellos en cualquier momento y que las personas que en esta ocasión no se pudieron conectar, pues puedan estar con la posibilidad de conectarse más adelante y tener la información y sensibilizarnos entre todos para que hagamos un trabajo conjunto, porque nadie tiene la verdad absoluta y todos la formamos y tenemos una parte importante para desarrollar. Quiero pedirles que en un minuto y medio, nos hagan favor de darnos cada uno de nuestros invitados sus conclusiones. Si son tan amables, empezamos como hicimos al inicio con la senadora, además de por ser mujer, por ser senadora, y que nos pueda dar sus conclusiones, por favor. Pues antes que nada, decirles a los panistas de Hidalgo que aquí sigo, fiel al PAN. Me encanta representar al PAN en el Senado de la República. Mi causa sigue siendo la causa indígena. Soy presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Logramos sacar 50 leyes en favor del pueblo afromexicano. Ellos durante 500 años no fueron reconocidos en la Constitución, a pesar de que llegaron a México como esclavos. Creo que ahora se ha pagado una deuda. Cuando fui comisionada de los pueblos indígenas con Vicente Fox, al menos en la Constitución quedaron establecidos una serie de derechos para los pueblos indígenas. Hay mucho que hacer. Yo los invito a que tengan una militancia activa, a que volteen hacia las comunidades indígenas que siguen siendo los pobres de los pobres, y no me van a dejar mentir, y ojalá me estén viendo gente de Morena, y que ojalá tengan agallas para exigirle al presidente de la República que realmente le cumpla a las comunidades indígenas y que solo los use para el discurso. Muchas gracias. Muchas gracias. Secretario Nacional, por favor, sus conclusiones. Sí, primero agradecer a la presidenta del Comité Estatal, a la maestra Claudia, por el interés de trabajar el tema indígena, desde luego a Esbeidi por todo lo que ha hecho en favor de liderar este tema en el estado de Hidalgo, y decirles que el tema indígena es responsabilidad de todos. No solamente de quien se considera indígena por autoadscripción, no solamente quien es indígena por nacer en una comunidad indígena. El tema indígena es una responsabilidad de todos los panistas. ¿Y por qué lo digo así? Porque representan el 19% de la población y es una responsabilidad que nos marca nuestro humanismo político, que nos marca nuestra responsabilidad del bien común. Así que todos, regidores, comités municipales, comités estatales, síndicos, la senadora, los diputados, los secretarios del CEN, los secretarios de los comités estatales, todos tenemos una responsabilidad de trabajar, generar políticas públicas, generar marco normativo en favor de proteger los derechos humanos de los indígenas y los afromexicanos. Muchísimas gracias, secretario. Y le pido también al maestro Rafael que nos haga favor de platicarnos su conclusión en un minuto y medio. Adelante, maestro. Gracias. Desde luego tenemos una deuda muy grande
con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y yo insisto en el tema, tenemos una gran oportunidad ahorita que viene la reforma a nuestros estatutos para que también podamos hacer algo para que ellos tengan representatividad al interior de nuestro partido político en los consejos estatales y nacionales. Desde luego, a nivel exterior tenemos una deuda de solidaridad y de subsidiariedad con ellos. Ellos son es lo que le da vida a nuestra nación y es la causa que haga que cada uno de nosotros, los mexicanos que habitamos aquí, que peleamos cada día por los derechos políticos electorales, nos sintamos orgullosos de este país. Entonces tenemos una deuda muy grande con ellos. Ojalá que a través, yo sé que nuestra senadora y nuestros diputados están muy limitados en el tema de poder ahí coadyuvar con políticas públicas que se puedan etiquetar recursos para los pueblos y comunidades como antes se hacía, pero en la medida de que se pueda regresar a este ejercicio del poder representado por nuestros legisladores federales y locales, podamos poner ahí el dedo en la llaga para que haya programas que lleven la infraestructura necesaria y los empleos, o para que en este caso se cumpla con lo que habían establecido. Les decía que existía en el Diario Oficial de la Federación, está el programa de pueblos y comunidades indígenas alineado al Plan Nacional de Desarrollo, y en este programa pues no se ha cumplido absolutamente nada de lo que está ahí. Entonces es importante que volvamos a retomar, por eso urge que nos pongamos las pilas como panistas. Se fue la señal. Así es. Sí, le estaba fallando. Pues regresamos aquí a dar básicamente ya nuestras conclusiones y agradecerles reiteradamente a cada uno de ustedes como invitados, a la senadora Xóchitl Gálvez por su experiencia, por compartirla, también al maestro Rafael Sánchez, que quizás tiene en estos momentos problemas con su señal, pero sobre todo que nuestro secretario nacional de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN también esté participando en estas mesas de trabajo, en estas mesas de análisis, y sobre todo a la maestra Claudia Lilia Luna Islas, que con este programa de Diálogos en Acción está contribuyendo como una forma de acercarse más a la población, no solamente a los militantes de Acción Nacional, que obvio está dirigido para ellos, para todos nosotros, pero también para los demás, para la población abierta que quiera conectarse. Y precisamente ella tiene un mensaje para nosotros, para lo cual le pido que ahí está ya presente, le pido que se contacte con nosotros para escucharla. Adelante, Presidenta. Muchas gracias, Ale. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias a la senadora Xóchitl Gálvez. Senadora, decirte que aquí en Hidalgo, en el Comité Directivo Estatal, tienes las puertas abiertas. Reconocemos que eres un baluarte y además un orgullo. Siempre que nos dicen Xóchitl es de Hidalgo, pues obvio lo decimos con agrado y con mucho orgullo, porque eres una mujer muy inteligente, que además reconocemos tu lucha con el tema de los pueblos indígenas en toda la República, y aquí en Hidalgo sin duda te quieren muchísimo en las regiones, en la Huasteca, en el Valle del Mezquital, en la Otomí Tepehua, porque se acuerdan que cuando fuiste titular de pueblos indígenas bajaste muchísimo recurso, pero no nada más cuando estuviste en el encargo. Yo soy testigo fiel de que aún sin el encargo estuviste gestionando hasta recurso internacional, y eso es de reconocerse el compromiso que tienes. Agradecerte a nombre de los indígenas del estado de Hidalgo y sobre todo de los panistas, porque siempre es un orgullo tener a alguien que esté comprometida pues con esas causas. Muchas gracias, senadora. Las puertas de Acción Nacional aquí en el partido están abiertas para lo que tú dispongas, y te agradecemos mucho la participación el día de hoy. Al secretario Arturo Hernández, muchísimas gracias, secretario, porque este tema no es un tema de un mes, de un día conmemorativo, es un tema de todos los días, de hacer acciones fundamentales, y creo que tú vas a ser una pieza clave para que los legisladores, las legisladoras en los diferentes niveles pues tengan más atención. Tú ya fuiste diputado local en tu estado y creo que sabes perfectamente cuál es la dinámica, y sin duda vas a ser una pinza
excepcional con la senadora, que ya sé que es la madrina de esta secretaría. Entonces yo creo que eso va a ayudar muchísimo para este tema en Acción Nacional. Agradecer al maestro Rafael Sánchez. Sin duda tenemos mucho que trabajar en el Instituto Estatal Electoral, ahora con el tema de la nueva redistritación local y federal. Es un tema pues que tenemos que revisar muy bien, y sobre todo el tema de las candidaturas, que ya no sea un tema de simulación, sino desde Acción Nacional, obvio, ser la punta de lanza para que realmente sean candidatas y candidatos indígenas, y no caer en lo que siempre ha hecho todos los partidos, que es nada más simular y no cumplir realmente. Agradecerle también a mi amiga Ale Villalpando, siempre de verdad poniendo la camiseta, y sé que también es un tema que a ella le apasiona, y a Esbeidi, que también siempre está al 100 con este tema. Muchísimas gracias, de verdad que les agradecemos el interés y sobre todo el tiempo que destinaron el día de hoy. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario, presidenta? Claro, claro. Oye, pues mira, yo encantada de que hagas una convocatoria para mujeres indígenas u hombres que quieran participar en política, y me comprometo a hacer una plática con ellos, pues de lo que significa estar aquí en política, porque yo sé que hay mucha gente que no quiere saber mucho de la política. Fue mi caso cuando Vicente Fox me invitó a ser parte del gabinete presidencial. Yo tenía muchas dudas de realmente participar. Ahora, después de 22 años que tengo estando aquí y que he podido combinar mi vida de empresaria con mi vida de política, y creo que sí vale la pena como comentar para qué sirve la política. Creo que durante muchos años se ha creído, y por eso vemos el brincadero de un partido a otro, porque si no me dan aquí, pues me voy allá, y si no me dan allá, me cambio para acá. Y cuando realmente hay un interés de resolver problemas, creo que ves la política desde otra perspectiva, no la ves como algo para tu beneficio personal, sino realmente para ayudar a México y para transformar las cosas. Entonces, yo encantada de poderte apoyar, Claudia, para mujeres que se animen a ser regidoras en los municipios indígenas, porque hay varios municipios indígenas donde se están pidiendo mujeres regidoras, y yo encantada de darles una plática motivacional para que participen, porque puede haber mujeres que no están en el PAN, pero que las pudiéramos invitar, y hombres también, ¿por qué no? También hombres, y con gusto apoyarte. Y quizá algún día que quieran saber qué hacemos en el Senado, como no tienen un senador panista en Hidalgo, pues yo también con todo gusto acompañarte para decirte, por ejemplo, por qué no es bueno la militarización del país, por qué en Acción Nacional tenemos una postura pues en contra, pero por supuesto que no estamos en contra de que el ejército sea segundo respondiente, no estamos en contra de que la Guardia Nacional esté en los estados, porque luego el presidente malinterpreta nuestras palabras, dice que estamos en contra que esté la Guardia Nacional. No, de lo que estamos en contra es que hay un mando militar, y estas cosas creo que sí vale la pena como explicarlas, y cuenta conmigo para poderte ayudar a recuperar el PAN en Hidalgo, porque yo estoy segura que va a haber una segunda oportunidad para el PAN. Mi caso es muy interesante, como pues hace 12 años aparentemente pues perdí, pero pues yo creo que gané perdiendo. O sea, uno puede aprender siempre de las derrotas. Así es, yo te agradezco, senadora, te tomamos la palabra, ya nada más nos coordinamos con tu equipo de trabajo para las fechas, y con mucho gusto, antes de que termine este año, hacemos la plática, y también te invitamos para que nos expliques los temas que están en el Senado, que no nada más es eso, son muchos, y que en muchas ocasiones no tenemos la información de primera mano. Te agradezco de verdad tu disposición, y sobre todo de trabajar con el PAN aquí en Hidalgo. Gracias. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Para mí de verdad fue un gusto haber podido compartir con ustedes esta mesa de análisis, y les invito a todos que sigamos pendientes sobre nuestra próxima ocasión en las que nos volvamos a ver a través de este programa Diálogos en Acción. Muchas gracias nuevamente, y reiterarles, el Comité Directivo Estatal del PAN en Hidalgo está con las puertas abiertas para estar en este diálogo constante con la comunidad, con la población en general. Que tengan muy buena tarde, muchas gracias y hasta la próxima.